Unidades de decisión. El concepto de unidad de decisión fue desarrollado originalmente por Charles y Margaret Herman. Más recientemente, esta autora, Margaret Herman, junto a otros investigadores, ha continuado ahondando en la noción de unidad última de decisión. ¿Qué se entiende por unidad última de decisión? Hablamos de aquel subsistema dentro del sistema político del actor de las relaciones internacionales que estemos analizando, que se encarga de canalizar las influencias, identificar problemas, decidir e implementar decisiones que vinculan a ese actor a la dinámica internacional. Si nos referimos al caso concreto de un Estado, la unidad última de decisión es aquella parte del sistema político o subsistema del sistema político de ese Estado que se encarga de tomar aquellas decisiones de política exterior o que permiten al Estado participar en las relaciones internacionales. Sin embargo, es importante que no perdamos de vista que el Estado no es el único actor de las relaciones internacionales. Existen otros actores, como pueden ser las organizaciones intergubernamentales, las empresas transnacionales, los movimientos, etc. Una unidad última de decisión puede estar conformada bien por un individuo o por un conjunto de personas, y según sea esa conformación va a ser clasificada de manera distinta. Por ser el subsistema que se encarga de tomar decisiones, se dice que moldea el comportamiento decisional o de política del actor que estemos analizando. ¿Qué rasgos debe reunir una unidad de decisión para poder ser catalogada como unidad última de decisión? Se dice que es la unidad última de decisión porque es en definitiva quien compromete a ese actor analizado en un curso de política en el ámbito de las relaciones internacionales. En este sentido, debe contar con la habilidad para comprometer recursos que permitan a ese actor participar en la dinámica internacional. En otras palabras, ese subsistema o unidad última de decisión cuenta con poder o le ha sido conferida la autoridad, bien sea de manera legal o de manera fáctica, para comprometer los recursos del actor analizado en un determinado curso de política en el ámbito de las relaciones internacionales. El gráfico mostrado en pantalla nos permite observar que toda unidad última de decisión se desenvuelve dentro de un contexto determinado. En el marco de ese contexto recibe un conjunto de influencias o inputs y elabora un conjunto de decisiones y políticas. La unidad de decisión, en tanto subsistema de un sistema mayor, se trata de un Estado, una ONG o una organización internacional o empresa transnacional, por ejemplo, puede variar de un momento a otro. No tiene por qué ser siempre la misma. En otras palabras, la unidad última de decisión no es fija, sino que para cada situación o problema que ese actor esté abordando en el marco de lo internacional, puede cambiar de un problema a otro. En algunos estados, por ejemplo, la unidad de decisión puede tender a prevalecer en casi todos los asuntos de la política exterior y las relaciones internacionales de ese estado. Pero en muchos estados puede variar de un momento a otro en función de las necesidades políticas o la evolución del régimen político del estado considerado. Igual puede suceder con otros actores colectivos, sean organizaciones internacionales, empresas, etc. De allí que sea muy importante que nosotros analicemos cada caso de política o de decisión en sus propios términos. Para cada situación o problema decisional que estemos analizando, tendremos que identificar cuál es la unidad última de decisión involucrada en ese caso. ¿Cuáles son los tipos de unidades de decisión? De acuerdo con la clasificación elaborada por Margaret Herman y otros autores, existen 3 tipos ideales de unidades de decisión: líder predominante,
grupo único y múltiples actores autónomos. Veamos en qué consisten cada una de ellas. En el caso del líder predominante, recibe este nombre porque estamos en presencia de una unidad última de decisión que está conformada por una sola persona, un solo individuo que tiene la capacidad de tomar una decisión determinada en nombre del actor al cual ese individuo representa. La decisión adoptada por el líder predominante, que insistimos, cuenta con la autoridad o la capacidad para comprometer al actor al cual él representa, no puede ser contrarrestada o contravenida por oposición alguna. Entonces, en el caso del líder predominante, hacemos referencia a una unidad de decisión individual donde una sola persona es la encargada de tomar la decisión analizada. Grupo único. El grupo único está conformado por un conjunto de personas y por eso se dice que es un colectivo. El grupo único se caracteriza porque ese conjunto de personas forman parte de una misma estructura, de un solo cuerpo, de una misma unidad. Ese cuerpo puede estar definido desde el punto de vista legal o puede haberse conformado de facto por la vía de los hechos o de la práctica. En el caso del grupo único, usualmente las decisiones dentro de este tipo de unidades de decisión se toman por consenso o por mayoría. Finalmente, tenemos a los múltiples actores autónomos. Nuevamente, estamos en presencia de una unidad de decisión que está conformada por un conjunto de personas. Se diferencia del grupo único porque aquí no tenemos un único cuerpo. Todas esas personas no forman parte de una única estructura, sino que los múltiples actores autónomos en realidad son una coalición de diferentes actores, de diferentes colectividades, que cada una de ellas por separado no cuenta con la capacidad de comprometer al actor que estemos analizando en un determinado curso decisional. Esto significa que cada uno de los subgrupos o colectivos que forman parte de los múltiples actores autónomos tiene en términos reales un poder de veto, ya que no basta con que un miembro de esos múltiples actores autónomos acepten una determinada decisión para que esa decisión tiene que ser tomada, aun cuando exista mayoría. En otras palabras, en el caso de los múltiples actores autónomos, todos los actores o agrupaciones que forman parte de la coalición deben estar a favor de una decisión X para que esta decisión pueda ser adoptada. En el estudio de las unidades de decisión, Herman y otros autores utilizan además el concepto de variable esencial de control. Este concepto nos permite analizar cómo funcionan cualitativamente hablando cada una de las unidades de decisión. De acuerdo con Herman y otros autores, ¿cuál es esa variable esencial de control? Ellos la definen como el grado de apertura a las influencias externas al cual está predispuesta una determinada unidad de decisión. En otras palabras, cuando hacemos referencia al grado de apertura de una unidad de decisión, nos referimos a qué tan permeable es esa unidad de decisión a recibir influencias externas a ella misma, sea que se trate de información, asesoramiento, opiniones u otro tipo de influencias que de alguna manera la unidad de decisión tome en cuenta a la hora de tomar una decisión determinada. De acuerdo con el grado de apertura de una unidad de decisión a las influencias externas, vamos a decir que esa unidad es abierta o cerrada. ¿Cómo se analiza en cada uno de los tres tipos de unidades de decisión ese grado de apertura o esa variable esencial de control? En el caso del líder predominante, la variable esencial de control se denomina sensibilidad al contexto. En otras palabras, qué tanto ese líder está dispuesto a escuchar y tomar en cuenta
opiniones o informaciones ajenos a él. Si el líder está abierto a ese tipo de influencias, se dice que es sensible. Y si está cerrado o no abierto a ese tipo de influencias por parte del contexto, se dice que es un líder predominante insensible. En el caso del grupo único, esta variable de control o grado de apertura de la unidad de decisión se analiza en términos de la capacidad de ese grupo único para alcanzar consensos internos. Mientras más abierto sea un grupo único a esas influencias, se dice que más proclive va a ser ese grupo a alcanzar acuerdos. Mientras más cerrado es el grupo único a esas influencias, su capacidad para alcanzar consensos internos se va a ver comprometida. Y en ese caso hablamos de un grupo único que tiende al desacuerdo. Finalmente, en el caso de los múltiples actores autónomos, la variable de control se mide en función del tipo de relación que mantienen entre sí las diferentes agrupaciones que forman parte de la coalición. Esas agrupaciones que forman parte de la coalición entendida como un múltiple actor autónomo pueden mantener entre sí una relación eminentemente conflictiva y se dice entonces que tienen una relación suma cero. O pueden mantener entre sí una relación en donde existan elementos de diferencia, pero también aspectos coincidentes, aspectos de cooperación. En ese caso se dice que el múltiple actor autónomo tiene una relación no suma cero, también conocida como relación suma variable. Este último lenguaje, relación suma cero o relación no suma cero o suma variable, es un lenguaje que proviene de la teoría de los juegos. ¿Cómo debemos proceder a emplear este concepto de unidad última de decisión a la hora de analizar un problema de formación de políticas o de decisiones? Pues lo primero que tenemos que hacer es identificar ante ese problema o ante esa decisión estudiada cuál es la unidad última de decisión o subsistema encargado de tomar la decisión en ese caso. Y observar si esa unidad última de decisión es un solo individuo, en cuyo caso estaremos en presencia de un líder predominante, o si está conformada por un conjunto de personas. En este último caso tendremos que establecer si se trata de un grupo único o de múltiples actores autónomos. Observemos cada uno de los tres casos de unidades de decisión y cómo tienden a comportarse cuando son abiertas o cerradas. En el caso del líder predominante, si tenemos un líder predominante insensible, es decir, cerrado a las influencias externas a él, normalmente estamos en presencia de un líder o de un individuo que tiene una visión muy estructurada acerca de la política exterior o el proceso de políticas. En este caso, en particular, es muy importante analizar la personalidad y los rasgos de ese líder para comprender cómo participa en el proceso de formación de una decisión determinada. En el caso de un líder predominante que sea sensible, es decir, que esté abierto o receptivo a considerar opiniones o informaciones más allá de la suya propia, ¿verdad? Es muy importante en estos casos tener en cuenta información sobre otros aspectos del sistema político o del actor, ya que las variables de personalidad de ese individuo no van a resultar suficientes para comprender cómo es su participación en el proceso de formación de decisiones. En este segundo caso, del líder sensible, debemos mirar las relaciones del líder con otros grupos del gobierno o del sistema político, así como con la sociedad, y tener en cuenta también las estrategias que utiliza el líder
para construir consensos con otros actores del sistema. En el caso del grupo único, el grupo único cerrado se caracteriza por una gran rapidez para alcanzar consensos. Usualmente esto es así porque cuenta con una estructura y unos procesos o rutinas muy característicos. Este grupo tiende a basarse en información que proviene de una misma fuente y que es compartida e interpretada de manera similar por todos los miembros del grupo. Además, en los grupos únicos cerrados o con rapidez para alcanzar consenso, quienes lo forman suelen exhibir una alta lealtad hacia el grupo y el poder entre ellos puede estar distribuido desigualmente. Entre los miembros del grupo existen creencias y valores compartidos, y la situación que enfrentan puede ser de muy baja ambigüedad, es decir, puede ser tan clara para los miembros del grupo que todos la interpreten de la misma manera. Usualmente, en el caso de los grupos únicos cerrados o con rapidez para alcanzar consensos, las preferencias de los miembros del grupo dan pistas acerca de hacia dónde se pueden orientar a la hora de tomar una determinada decisión. En este tipo de grupos cerrados suele evidenciarse una gran influencia de los llamados líderes fuertes o líderes pivote. Si tenemos un grupo único abierto, es decir, con dificultad para alcanzar los consensos internos y por lo tanto permeable a las influencias externas al grupo, pues hay que mirar ese contexto en el cual se está desenvolviendo el grupo único. Para superar los desacuerdos, en este tipo de grupos únicos, una persona o conjunto de personas dentro de ese grupo único puede buscar diferentes mecanismos para superar el desacuerdo. Puede ser que grupos externos ejerzan presiones para lograr una solución determinada. Y si el problema es muy importante, se puede optar por una acción política o diplomática mínima. Finalmente, ¿cómo suele funcionar un múltiple actor autónomo según sea abierto o cerrado? En el caso de que sea abierto, decíamos que este grupo se caracteriza porque tiene una facilidad para tomar decisiones, a alcanzar un acuerdo entre los diferentes grupos que lo forman, mientras que en el caso del grupo múltiple actor autónomo cerrado, tenemos que suelen mantener esas agrupaciones una relación suma cero, una relación muy conflictiva. ¿Qué pasa con los múltiples actores autónomos que mantienen una relación suma cero? Suele suceder que las distintas agrupaciones que forman parte de esta unidad de decisión no se confieren legitimidad recíproca o tienden a dudar de esa legitimidad de los otros. Emplean diferentes maneras de bloquear las decisiones. Una es el veto, otra es amenazar con retirarse de la coalición o con retirar los recursos que ellos están aportando a la coalición. En el caso de este tipo de grupos con relación suma cero, existe una alta tendencia a que se alcance un punto muerto, es decir, que no se pueda tomar una determinada decisión. Cuando la unidad de decisión múltiples actores autónomos es abierta, es decir, mantiene una relación no suma cero, los distintos grupos que forman parte de la coalición se reconocen recíprocamente su legitimidad. Existen unas reglas de juego formales o informales que les guían a la hora de tomar decisiones y existe un margen de negociación que les permite alcanzar compromisos y así tomar decisiones.